Días, muy buenos días con todos. Gracias, Rosy. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Dafne, Kirei, Luana, Ashley. ¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Víctor Córdoba. ¿Algunos nos conocemos por acá? ¿Los conozco? ¿Me conocen? Sí lo conozco. Nos lo estaban pidiendo, mira. ¿Sí? Solicitada estaba acá. Uy, no te creo. Sí, no, sí, de verdad. Me la creo. Ya si así fuera en la vida real. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Se han ido a tomar su desayuno, pero Rosy. No me contestan, no me escriben. A ver, digan yo, ¿quién ha sido mi alumno? Yo, dale. Camila Verao. Me suena ese apellido. Estaba en el salón de Alexandra, creo. Ah, mira, Camila, Como le hermanita. hacían mis pares en Pitas. Llegué a conocerla a Rosy. Llegué a conocerla a Cielo, a ¿Sí? la Grandia Chacoteca. Me buscó en Lima Centro. Genial, la chiquita. Chicos, ¿cómo estamos Tenía que todos? ser Sí, tiene que ser. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? El día de hoy yo sé que es un poquito pesado volver a hacer el tema uno. Ay, qué aburrido, tema uno. Sí, pero es parte de. Ahora, voy a pedir por favor que pueden usar su micro, pueden usar también el teclado, no hay ningún problema. Pero lo que ahorita yo más quiero es que me digan, ¿hay algún alumno por ahí que es eh, eh, la primera vez que ve el curso de economía? A ver, conteste yo. No, ¿verdad? Ya, entonces todos los han llevado. Ya, mira, te cuento cómo vamos a trabajar. Primero, como ustedes son intensivos, pero déjame saludarlos a todos. Espero me estén escuchando. Ashley, Camila, César, Dafne, Diana, Dylan, Fabiana, Joshua, Kirei, Loana, Marcelo, Vanessa. Eh, Tengo esa estrategia para poder aprender el curso. Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? Mira, primero, lo primero que vamos a ver es el tema. Te estoy regalando, bueno, le he dado a la señorita Rosy mi cuadrito de leyes. Claro, Rosy ya le va a tener aburrida con esta hojita de leyes. Profe, todos los ciclos los mismos. Y es porque vienen leyes. ¿Ok? ¿Dónde están mis chicos del área de E? A ver, digan yo, escribo. Loana, ahí está. Entonces, para aquellos alumnos que incrédulos, no, que el profesor está miente, aquí está la prueba. Mira, ¿qué crees que te tengo acá? ¿Qué estás viendo? Claro, el examen del día domingo y del día sábado, ayer y antes de ayer. Claro, el primer puesto de medicina y el primer puesto de veterinaria. Ahí está. ¿Qué más quiere? Primer puesto también de... ¿Qué otros primeros puestos tenemos? Ontología, de todo. Y acá del área D, vienen 8 preguntas, mira lo que dice la pregunta 80. Entonces, ¿viene o no viene leyes? A ver, ¿tú qué dices? ¿Viene o no viene leyes? Ah, por supuesto. Y yo dije antes del examen de admisión, de las leyes creo que va a venir o la ley de rendimiento decrecientes, o la ley de la utilidad marginal decreciente, o la ley de Yale. Una de esas tres viene. Y mira, vino la ley de rendimiento.
Ahora, no sé en qué área vendrá, pues, ¿no? Si supiera en qué área vendrá, te cobro por aparte. Bien, entonces te estoy regalando eso. ¿Qué más te estoy regalando? Te estoy regalando, aparte de la hojita de leyes, mi diccionario. Mil palabritas que se usan en academia. Le llamo diccionario preuniversitario. 1000 palabras que se usan de la A a la Z en economía. Tú que tienes impresora, pon los dos en uno, a doble hoja, te salen 15 hojitas. Y siempre lo vas a tener a la mano. Por ejemplo, viene la palabra, por ejemplo, derecho especial de giro, y tú no sabes qué es, ahí está. No sabes qué es emisión primaria, ahí está. ¿Te acuerdas de ilusión tributaria que vino en el simulacro? Esa pregunta horrible que no tenía ni clave. Ahí está, ¿eh? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ahí les digo. Oye, gracias, ¿no? Nada, ni se manifiesta. No, mejor no doy nada. Vamos a borrar todo. Ahí está Camilita. Muy bien, gracias, Dafne. De nada, de nada. Bien, ahora, para los chicos que están escondidos y no saben, están en cero, ahí les estoy mandando 43 diapositivas, 43 diapositivas, nivel básico, con preguntitas de examen de admisión también muy sencillas, ¿ok? Muy sencillas, ¿ya? Ahora, ese es el nivel básico. Ahora, el nivel fuerte, o sea, el nivel intensivo, mi salón Rossi, no ya va a estar con eso, sino va a estar con mis super resúmenes. Mi resumen de elementos básicos, que es el que está en la pantalla, ¿ok? Y mi resumen de la división de la economía, que es el que está acá. Y aparte, uno más, pero solamente secreto, solamente para los que atienden mi clase, porque voy a pedir que hagan una captura. No se le he mandado a Rusia. ¿Por qué? Porque es solamente para los que tienen la clase. Lo vamos a poner ahí, nada más, ¿ya? Ese queda entre tú y yo. Es un regalito aparte. Porque si se lo ve a Rosy, hasta el que no me esté escuchando lo va a tener. No debe ser, no es justo. Listo. ¿Comenzamos, chicos? ¿Te gustaría que cuando llegue el tema, responder las preguntas de admisión que están acá? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Perfecto. Por ahí escuché la voz. ¿Quién es? Yo, profe, Dafne. Hola. Un favor, chicos, para saber con quiénes me refiero, un favor, ¿podrías poner un like a qué área vas? Para ver más o menos a dónde debo centrar mi clase. A ver, vamos a ver. La mayoría de mis chicos son del área. A ver, mira, Rosy, esto te sirve para estadística. Son del área A. Correcto. Entonces, la mayoría son del área A. Oye, pero solamente cuántos tengo acá. Hay 9 nomás. Y los otros están paseándose por ahí. Muy dota. Ya, muy bien. Vamos entonces a hacer preguntas del área A, ¿les parece? Claro, también para poder desarrollar. Listo. Comencemos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta, uy, esta no es.
La primera pregunta me dice, en una conferencia académica sobre economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el expositor plantea que la economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad administra los recursos escasos para satisfacer necesidades. ¿Ok? Bien, le doy un volt virtual para el alumno que me dice, a ver, por favor, ¿qué alumno me dice qué tipo de definición es esa? ¿A qué época corresponde? ¿A qué época corresponde? ¿A cuál doctrina económica corresponde? Nada, ya, corresponde a la economía neoclásica. Chicos, me he olvidado mi lápiz digital, así que por favor, ¿ustedes podrían escribir a la visión neoclásica? Esa es la definición de la economía, pero la visión neoclásica, Alfred Marshall, siglo XIX. Alfred Marshall, siglo XIX. ¿Ok? Alfred Marshall, siglo XIX. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Pero San Marcos Rata, ¿qué crees? Uy, chicos, ¿qué crees? Sí, San Marcos ha tomado también la definición clásica y socialista. Tranquilos, tranquilos. La definición clásica y la definición socialista son iguales. A ver, ayúdame. Le mando un yape. Ya estoy abriendo mi yape. Ahorita estoy abriendo mi yape al alumno que me dice cómo se define la economía según los clásicos y los marxistas. Cinco son, ¿está bien? Ah, inteligencia artificial no vale. Bien, según los clásicos y socialistas, anota por favor, disculpa que no he traído mi. Ah, ya, lo voy a escribir aquí en el chat. Es una ciencia social que estudia las leyes que rigen la producción, la circulación, la distribución y el consumo. ¿Ok? Esa es la división clásica y social. Profesor, ¿usted cree que venga? Sí. Es más, ya ha venido varias veces. El examen de admisión pasado, el examen de admisión pasado, te contaré, el examen de admisión pasado, justo preguntaron el proceso económico, ¿cuántas fases tiene? Y tenía cuatro fases. Yo sé que son cinco, pero son cinco para los neoclásicos. Repito, son cinco para los neoclásicos. ¿Ok? Para los clásicos son producción, circulación, distribución y consumo. Se le agrega inversión para los neoclásicos. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Vamos a poner acá, por favor, todos juntos. El objeto de estudio de la economía es la actividad económica del ser humano. Es decir, buscando satisfacer las necesidades utilizando recursos escasos. Pero eso es para qué doctrina, para los neoclásicos. En cambio, para los clásicos, el objeto de estudio será las leyes que rigen la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. ¿Entendido, chicos? Perfecto. Muy bien, muy bien. Un ratito, déjame hacer la siguiente pregunta.
Mi único alumnito, Marcelo, Marcelo Jesús, Erazo, Marcelo Jesús, qué bonito nombre. Marcelo Jesús, ¿estás? Sí, profesor. Marcelo, Marcelo, Sí, profesor. ya, Marcelito, este es para ti. Un regalito, ¿puede ser? Ya. ¿Qué es eso, Marcelo, que estás viendo en la pantalla? Es el examen de admisión que dice. Claro. Marcelito, pregunta. Uy, ¿qué es eso? Se me pasó, disculpe. Esa. A ver, ¿dónde está todo? ¿Dónde está todo? Bueno, no, este es del siglo pasado. ¿Dónde está todo? Estoy atrás. Ese es el siglo pasado. Ahí está, ahí está. Ah, ese es del siglo cuando 2024. Tengo que actualizar. Ese es de hace un año. ¿Cómo pasó el tiempo? Ya, las 75. Vamos, todos. Nada. Compañeros de salón, vamos. ¿Cuál sería la clave? La economía es una ciencia social. Mira, entonces me preguntan el primer tema también, profesor. Sí, ¿qué te parece? Chúpate esa mandarina. El primer tema viene al que lo ningunean, al que siempre lo ponen último en el coche. El primer tema viene. ¿Cuál es la clave? Pero sí, muy apagados estos chicos. Son Claro, 12 nomás, creo. sí, ¿no? Son muy pocos. Ah, somos recién se van a matricular. Algunos están esperando la beca. Dafne, te necesito. Camila, te necesito. Vamos. Poderes, poderosos a mí. Correcto, muy bien. Excelente. Pero un detalle, avión. Excelente. Pero un detalle, Camila. Ayúdame, por favor. Un detalle. Pero ese no es el objeto de estudio de la economía neoclásica. Claro, el objeto de estudio de la economía neoclásica, chicos, es la actividad económica del ser humano. Y la actividad económica del ser humano es, eh, la actividad económica del ser humano es el ser humano satisfaciendo sus necesidades con recursos escasos. Entonces, ¿qué es eso? Es el objeto de estudio para la economía clásica. Vamos, chicos, no se distraigan. Mira que acá yo me distraigo con los hermosos edificios de comas, las grandes residenciales. ¿Ya está? ¿Sale o no sale? Ya, continuamos, ¿ya? Bien, vamos a la que sigue. Pregunta número, bueno, estamos en la 1. Entonces, la economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento humano de la asignación de los recursos escasos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esa es la definición y prácticamente eso es lo que nosotros sabemos de la economía neoclásica. La economía neoclásica. ¿Ok? Bien, continúo. ¿Qué más?
La escasez es un concepto relativo, claro, ya que depende de la relación entre los recursos disponibles y las necesidades humanas. Claro, es un término muy relativo. Es como si yo digo, mira, me faltan 4.000 soles solo me faltan 4.000 nada más, chicos, voy a hacerlo el próximo mes, para hacer un cuarto más en mi casa, para mandar a construir. Solo me faltan 4.000 más. Pregunta, pero un alumno me dice, profesor, a mí me faltan 4 soles para mi almuerzo. ¿Quién de los dos tiene el recurso escaso? Los dos, los dos tienen recurso escaso, pero son diferentes, ¿qué cosas? ¿Diferentes qué? Necesidades, ¿sí o no? Gracias, Camila. Si no habrías venido, de verdad que hubiera puesto mi video de YouTube. Ya, a ver, entonces, esa es la razón, ¿no? La economía, la escasez, perdón, es un concepto relativo. Depende bastante de las necesidades. La economía se limita únicamente al estudio de las finanzas y el comercio internacional. ¿Usted qué dice? No, ¿verdad? Porque economía se hace de todo. Hasta se puede hablar de economía de tiempo. Por ejemplo, ustedes, alguien acá que me está escuchando, no debe tener mucho tiempo para poder postular. A ver, alguien que haya terminado el colegio el año pasado, diga yo, ahí está Dafne, por ejemplo, Kirei también. Entonces, tu escasez será lo mismo que la escasez de un alumnito que tiene su último examen de admisión este año. No, ¿verdad? Y si hablamos de recurso escaso tiempo, eso tendrá que ver con las finanzas y el comercio internacional. Pero la economía no se va a limitar a eso, ¿no? Además, sabemos por habilidad verbal, lo que tu profesor te enseña, es que no, los totalizadores no van los totalizadores, ¿no? Bien, el objeto de estudio de la economía incluye la producción, distribución y consumo de bienes. Pero una consulta, chicos, ¿eso es clásico o neoclásico? Clásica. Exacto. Oh, sí. Cerró ahí. Bien, ¿cuál sería la clave, poderosos? Y el primer puesto me dice. Habla de 20 segundos. Listo, muy bien, muy bien. Gracias. Ah, yo creo que están esperando que yo coloque los números para que usted ponga la clave, ¿no? Felicitaciones a Camila, su cóndor de oro, su primer cóndor de oro de este ciclo. Cecitar también. Dafne también su primer cóndor de oro. Luana también. Muy bien. Marcelo por participar, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelito. Aunque no me respondiste a la otra pregunta, me dejaste en visto. Kirei, me estás mandando mensaje privado, Kirei. Mándame un mensaje en público. Si lo haces mal, lo haces mal. La cuestión es aprender. Ya, vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2, la pregunta es, ¿cuál es el problema económico? A ver, el problema económico. Mm, A ver, busquemos el problema económico. ¿Ya lo encontré? Todos al chat, escriban, ¿cuál es el problema económico?
Listo, muy bien. Entonces son los recursos escasos. Los recursos escasos. Ya, a ver. ¿Cuál sería la clave aquí? Dedo. Bien, ahora sí, se viene lo bueno. En la Academia Bonex, Marcelo es un estudiante que tiene dos opciones. O trabaja como tutor en línea de una compañía y gana 800 soles al mes, o dedica 100 horas al mes preparándose para el examen de admisión. Él decidió estudiar en lugar de trabajar. Decisión muy importante. Según ese escenario, ¿cuál es el concepto que se aplica al dinero que Marcelo nunca recibió? Vamos, chicos. Claro, muy bien, muy bien. El costo de oportunidad. ¿Y qué viene a ser el costo de oportunidad? ¿Sí? ¿Lo que eliges o lo que dejas de elegir? ¿Qué viene a ser el costo de oportunidad? ¿Lo que eliges o lo que dejas de elegir? Exacto. Pero te tengo una pequeña trampa. La clave es casa. ¿Qué pasaría si en la pregunta dice 800 soles? Mira, aquí tienes las alternativas. En una alternativa tienes estudiar. Alternativa uno será estudiar. En otra alternativa 800 soles. Pero en otra es 1000 soles. Ayúdame. ¿Cuál será el costo de oportunidad? 800. Mira, has decidido estudiar. ¿Ah? 800, 1000 o 1800. Ya, decides estudiar. ¿Has dejado 800 o 1000 soles? Sí. Luana, ¿por qué 1000 soles? ¿Por qué no 1800? Porque el costo de oportunidad no es lo que eliges.
tampoco es lo que descartas, sino lo que te duele haber dejado más. Claro. A ver, chicos, una consulta. Son las 12:30 de la tarde. Por favor, ayúdame. Si no estarías aquí escuchando clases, ¿qué estarías haciendo? No escribas nada, solo piensa. Dime, ¿has dejado de hacer una sola cosa o muchas cosas? Muchas cosas, correcto. De todas esas cosas que podrías estar haciendo a las 2:30, un lunes con este calor, dime cuál te duele haber dejado más. ¿Cuál te duele haber dejado más? ¿Cuál te duele haber dejado más? Ya, no lo escribas tampoco. Eso que te duele haber dejado más, eso que te duele haber dejado más se llama, correcto, costo de oportunidad. Y si fuera en términos monetarios, a ver, ¿qué te duele haber dejado más? ¿Los 800 o los 1000? Ahora, no me puedes decir sumo los dos, porque tú no podrías hacer el trabajo de los dos. Los 1000 te duelen haber dejado más. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ta, 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 tan. Otra pregunta para Marcelo. La 76, por favor. Vamos, chicos, todos. Profesor. Correcto. El costo de oportunidad. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Pregunta del último examen de admisión. ¿Qué tal? ¿Está bien? A ver, chicos, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya. ¿Puedo ponerte una pregunta más de admisión? En este caso, ¿cuál es en dificultad, qué área viene más o es más complejo en el curso de economía? A ver, ¿en qué área? No, Luana, eso era hasta el 2022. Claro, eso era hasta el 2022. Claro, era hasta el 2022. Ya no hay. ¿Qué área? ¿Qué área creen, chicos? Área, correcto. Ya, mientras va cargando la pizarra del área A, vamos a resolver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla de fines. Vamos a nuestro cuadrito, por favor. ¿Cuáles son los fines de la economía? Aquí tengo, fines de la economía. Tengo el fin teórico y el fin práctico. ¿En qué consiste el fin teórico? El fin teórico consiste en establecer teorías y leyes que permitan entender los fenómenos económicos. Que permitan entender los fenómenos económicos. ¿Ok? Establecer teorías y leyes que permitan entender los fenómenos económicos.
mientras que el fin práctico es lograr el bienestar general a través de la satisfacción de necesidades. ¿Ok? ¿Ok? Listo. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahora, el primer fin, ¿cuándo se logra? Cuando te sabes bien una ley o una teoría. A ver, los que lo saben, es el momento de escribirlo en el chat. ¿Qué ley te acuerdas de economía? ¿Qué ley te acuerdas de economía? Muy bien, Dafne se acuerda de ley de oferta y demanda. ¿Alguien más? Ley de Gauss. No hay ley de la escasez. Camila Verao. ¿Quieres algo de Carolina Verao? Ve, la ley de oferta y demanda, ¿qué dice Dafne? ¿Qué dice la ley de Gauss? Marcelo, ¿qué dice la ley de Engel? Vamos, pueden copiar y pegar. Correcto. Los precios de los bienes varían en razón directa a la demanda y en razón inversa a la oferta. Muy bien, Dafne. Entonces, cuando Dafne, por ejemplo, vamos a preguntarle a Dafne, cuando Dafne ve que los juguetes están más caros en Navidad o que el pavo está más caro en Navidad, ella se da cuenta que esos precios son elevados gracias a la ley de oferta y demanda. ¿Estamos? En el caso de la ley de Gossen, que la necesidad decrece, creo que es al revés, Kirei. Claro, la satisfacción es cada vez menor a medida que vas consumiendo un bien más, un bien adicional. Me parece que eso quisiste decir, ¿ok? Marcelo, a la ley de Engel, a medida que el ingreso aumenta, disminuye el porcentaje del ingreso, te faltó, gastado en alimentos. ¿Ok, Marcelo? Entonces, una vez que ya tú dominas qué dice cada ley o qué entiendes por cada ley, pues automáticamente ya vas a automáticamente vas a poder entender los fenómenos de la escasez, del incremento de precios, del consumo de productos, ¿me entiendes? A eso me refiero. Ese es el fin teórico. ¿Y con eso qué vas a lograr? Con eso vas a lograr el bienestar general. El bienestar general.
Listo. Perfecto. ¿Cuál de esos fines te está hablando la número 4? ¿A cuál de esos fines se refiere? Dice, buscando maximizar la satisfacción, mejorar la calidad de vida, reducir las desigualdades. ¿Qué concepto expresa mejor este propósito? Bueno, no te habla de leyes, te habla ya en sí de satisfacer las necesidades. Entonces, ¿eso cómo se llamaría? Fin práctico. El fin práctico. Muy bien. No sé quién me contestó. ¿Quién fue? Me parece que Daphne. Sí, profe. Lo máximo, Daphne. Estrellita, cóndor de oro para Daphne. Bien. La número 5 ya la hicimos. Un ratito, chicos, voy a poner mi cargador. La número 5, a ver, marca la clave. Todos ganadores se llevan su cóndor de oro. Muy bien, caramba. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, lo hemos visto todo este rato, ¿no? Muy bien, Joshua. Muy bien, Camilita. Excelente, Kirei. Vanessa. Vanesita. Y César, lo máximo, César. Muy bien. Ya está. Vamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 vamos a hablar ahora de los métodos que utiliza la economía. Y en los métodos que utiliza la economía podemos encontrar los siguientes. Tenemos método inductivo y tenemos método deductivo. ¿En qué consiste el método inductivo? El método inductivo nos habla de los casos particulares y termina en una ley o regla general, mientras que el método deductivo empieza de una ley o regla general y termina en casos particulares. Vamos a hacer un ejemplo, ¿te parece? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo te digo que si el precio del arroz sube, la gente deja de comprar arroz. Si el precio del pollo sube, la gente deja de comprar pollo. Si el precio del huevo sube, la gente deja de comprar huevo. Eh, entonces, mi pregunta es, eh, dime tú, eh, ¿en qué puedes concluir? ¿En qué podrías concluir? ¿Mm? Que a medida que los precios suben,
Ya que los precios suben, la gente deja de comprar, algo así. Exacto. Y cuando has llegado a esa conclusión, ¿qué método estarás aplicando? Inducción. Y ahora, ya que tienes eso claro, ya que tienes eso claro, mi pregunta es, ¿y cómo harías el método deductivo? Ya que dices que cada vez que los precios suben, la cantidad comprada disminuye. Entonces, ¿cómo ya tienes esa ley? Entonces, si ya tienes esa ley, ¿cómo harías? A ver, si ya tienes esa ley, aplica lo siguiente. Si el precio de las zapatillas sube, si el precio de las zapatillas sube, entonces, si el precio de las zapatillas sube, entonces, nada, las personas dejarán de comprar zapatillas. ¿Qué has hecho ahí? De la ley que ya tú tenías, le aplicaste el ejemplo de las zapatillas. De la ley que ya tú tenías, lo aplicaste al ejemplo de las zapatillas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ya. Ahora, sácale una lógica. ¿Cuál es primero, inducción o deducción? ¿Cuál sería primero, inducción o deducción? ¿Cuál sería primero, inducción o deducción? Claro, muy bien. Primero es inducción, para llegar a hacer la ley. Y después, una vez que ya tienes la ley, pasas a qué? A la deducción. Pasas a la deducción. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Continuamos. Aquí te dice, uno de los ejecutivos sugirió a elegir dos métodos distintos para proyectar el impacto de una nueva inversión. Uno de los ejecutivos sugirió analizar las variables utilizando observaciones pasadas. ¿Ya? Analizar las variables utilizando observaciones pasadas. Perfecto. Muy bien. Y otro, mientras que otro propuso un enfoque basado en principios teóricos establecidos. Ya. ¿Cuál de esos sería? Primero es el que, el inductivo, y después es el deductivo. Por favor, sepáralos en dos y colócale ahí uno inductivo, otro deductivo, por favor. Uno inductivo, otro deductivo. Respuesta, ves. Bien, número 7.
Bien, cambiamos, chicos, cambiamos. Y ahora vamos a la división de la economía. A ver, todos juntos. Ahora nos toca la división de la economía. Sugerencia. Lo primero que tienes que hacer, la primera sugerencia que yo te recomiendo, lo primero que te recomiendo, es que te aprendas el esqueleto del gráfico. ¿Cómo es el esqueleto del gráfico? No entiendo. ¿Cómo se divide la economía? En positiva y normativa. La positiva se divide en descriptiva y teoría económica. Y la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Por ahí va. ¿Ok? Por ahí va. Y después, la economía normativa se convierte en política económica. Y la política económica se convierte o se divide en política fiscal y política monetaria. En política fiscal y política monetaria. ¿Entendido? Ya, a ver. Tienen 20 segundos para memorizar. 20 segundos para memorizarlo, chicos, dale. A ver, conmigo, ¿ya? Primero, conmigo. ¿Cómo se divide la economía? Positiva y normativa. La economía positiva, ¿cómo se divide? Descriptiva y teoría económica. La teoría económica, ¿cómo se divide? En micro y macro. La economía normativa se convierte en política económica. Y la política económica se divide en política fiscal y política monetaria. A ver, 20 segundos para hacerlo, chicos. Y voy a evaluarlos, ¿ya? Voy a evaluarlos. ¿Listo? Ya. A la cuenta de 3, 2, 1, ahí va. Todos escribiendo. ¿Cómo se divide la economía? Marcelo, Camila, Luana, Dafne, todos los alumnos, vamos. Muy bien, Luana. Muy bien, Dafne. Muy bien, Kirei. Muy bien, Camila. Siguiente. ¿Cómo se divide la economía positiva? Rápido. Muy bien, Camila. Muy bien, Dafne. Muy bien, Kirei. Muy bien, Marcelo. Kirei, te comiste una palabra. Ya. ¿Cómo se divide la teoría económica? ¿Cómo se divide la teoría económica?
Correcto. La economía normativa se convierte en, vamos, vamos, esa sí la sacas. Perfecto, Dante. Muy bien, Camila. Muy bien, Luana. Muy bien, Kirei. Muy bien, Marcelo. Y la política económica se divide en, excelente, Marcelo. Muy bien, Luana. Muy bien, Camila. Muy bien, Dafne. Perfecto. Profe, ¿ya ingresé? No, no. Ese es lo más básico. Bien, comenzamos con la primera. La economía positiva es objetiva. Quiere decir que es solamente la observación. Es la observación. La observación. ¿Ya? Es decir, es la economía objetiva, tal como es, sin emitir opiniones. ¿Ok? Ejemplo, la inflación del Perú es. La inflación del Perú es. En cambio, en la economía normativa, mira lo que dice la economía normativa. La economía normativa es subjetiva, el cómo debería ser, el cómo a mí me gustaría que sean las cosas. Ya tiene criterios de juicio de valor. Entonces, mientras arriba decía, la inflación es, abajo dice, la inflación debería ser. ¿Me entiendes? Estamos hasta ahí. Mientras que arriba dice, el desempleo es algo real. En cambio, abajo, el desempleo será lo que yo creo que va a ocurrir. Desempleo será, será. Muy bien. Otro. Entonces, eh, en uno, en uno es una opinión y en cambio la economía positiva es simplemente una descripción. Es una descripción. ¿Ok, chicos? Es una descripción. Ok. Ahora, un pequeño dato que tienes que recordar. Un pequeño dato. También todas las que son leyes son economía positiva. Pequeño dato. Ejemplo, ¿qué ley dice ahí? La penúltima. ¿Qué ley es esta? Vamos, chicos. ¿Qué ley dice ahí? Las cantidades demandadas varían en razón inversa a los precios. ¿Qué ley será? La ley de demanda. ¿Correcto, Luana? Entonces, ni bien tú lees una ley, a ojo cerrado, ¿qué dices? ¿Economía positiva o normativa? Correcto, muy bien. La mala moneda desplaza a la buena. Pregunta, ¿qué sería? ¿Qué ley es? A ver, ¿quién la saca? Muy bien, Piero. Gracias, Piero, por participar. Perdón, entonces, ni bien ves una ley que dices, economía positiva. En cambio, la economía normativa siempre será
apreciaciones, claro, apreciaciones. Listo. Opiniones del gobierno, etcétera, etcétera. Bien, un dato adicional, no te confundas también. ¿Qué pasa si yo te digo el entrenador de Alianza Lima debe ser el entrenador de la selección? Habla, ¿economía positiva o economía normativa? Ninguno. ¿Qué tiene que ver con economía eso? Ninguno, chicos. Claro, ninguno. Ya, claro. Debes volver con tu ex. Economía positiva o normativa. Claro, ninguno. Ya, listo. Bien, ahora sí, al ataque, chicos. La pregunta 7. Prohibido fallar. Te dice, ¿qué enfoque puede ser el más objetivo? Objetivo, en donde solamente hay observación. Claro. Economía positiva. Muy bien. Ahora, economía positiva. Bien. Ahora, la economía positiva se divide en dos, en economía descriptiva y teoría económica. ¿A qué se dedica? A ver, ¿a qué se dedica? La economía descriptiva se encarga de recoger información, datos, todas las entidades e instituciones en donde se recogen datos. ¿Ok? Y una vez que ya tienes esos datos, ¿qué haces? Teoría económica lo analiza esos datos obtenidos. Excelente, excelente. Y justamente a eso nos referimos. Que todos esos datos, ¿vas a qué? Todos esos datos vas a utilizarlos, vas a analizarlos en cada uno, los economistas en cada uno de los aspectos, ¿no? Para eso vas a utilizar ¿qué cosa? Leyes económicas. Para eso vas a utilizar leyes económicas. ¿Ok?
Exacto. Bien. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Pregunta 8. ¿Cuál es el objetivo principal de la economía descriptiva? Lo he dicho hace un momento, ¿ah? Correcto, muy bien, Dafne, César, Piero, Quirey, Marcelo, recopilar y organizar datos. Excelente, muy bien. Se llevaron cada uno su cóndor de oro, definitivamente. Muy bien, chicos. Entonces, así esa es la forma de cómo te vendría. Vamos a la que sigue. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía? Diferencia entre la micro y la macro. La microeconomía es el estudio individual, particular. Mientras yo te detallo más, te especifico más, es microeconomía. Pero si no te especifico y más bien te generalizo, ya no es micro. ¿Qué cosa es? Macroeconomía. ¿Ok? Especificación es micro, generalización es macro. Sabiendo eso, vamos al ataque, chicos. Dame la diferencia entre micro y macro. ¿Ver? La microeconomía analiza decisiones individuales, mientras que la macro estudia fenómenos como la inflación y el desempleo. Perfecto. Decisiones generales, ¿correcto? Muy bien. Bueno, chicos, no sé si podemos hacer una preguntita de examen de admisión para motivarnos un poquito. Sí, profe. Ahí está. Un segundo. 3, 2, 1. Nos vamos a medicina. Tipo 2, 73. Lo siento, chicos, para aquel alumno que dio el examen. Lo siento. Recordar es volver a sufrir. Microeconomía. ¿Cuál es el costo para la San Marcos de ofrecer la carrera de ingeniería? Te está especificando qué universidad, te está especificando la carrera. O sea, cuando ya hay especificación, ¿qué cosa es? Microeconomía, ¿sí o no? Claro, microeconomía. Bien.
Ahora, ¿qué factores serán determinantes para que el BCP, el Banco de Crédito, abra una agencia en China? También, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Especificando, sí o no? Especificando, correcto, muy bien. Especificando. Muy bien. Ahora, en cambio, cuando te dice, a ver, chequéalo, ¿cuántas personas perdieron su trabajo durante la pandemia del COVID-19? ¿Te va a dar un resultado exacto? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, claro, no es un dato único, son varios datos. Entonces, por eso decimos que sería macro. ¿Qué factores determinan el nivel de precio de la canasta básica de consumo? ¿Te hablan del producto? No, ¿verdad? No te dicen el producto, te lo generalizan, macro. Entonces, ¿cuál sería la clave? Lánzate. ¿Cuál sería la clave? Bien, uno a 1b 2c 2d enano. Profe, este alumno marcó avión. Lo siento, otro ciclo más. Pregunta número 10. Bueno, acá sí tenemos que revisarlo. Inflación, ¿qué será? Incremento sostenido en los precios. PBI representa el valor de los bienes y servicios. Tasa con S es un porcentaje de personas que están buscando empleo. Y la balanza comercial, diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Ok? Dato importante, chicos, dato demasiado importante. Si por ahí te olvidas alguna pregunta, alguna palabra que te ha regalado Víctor Condor, el diccionario para que recurras a las definiciones de cada uno de los términos. Punto aparte. Vamos a la pregunta 11. A ver, ahora necesito que me digas, ¿te acuerdas que dijimos que la política, la economía normativa se transformaba en política económica? ¿Y qué era la política económica? La política económica era, claro, la intervención del gobierno en los problemas económicos, que puede ser en ese caso a través de dos tipos de políticas, la política fiscal y la política monetaria. ¿Quién hace la política fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas. Eso tienes que memorizarlo, ¿ah? ¿Quién hace la política monetaria? ¿Mm? El Banco Central de Reserva. Ahora, necesito que memorices. Memoriza tanto la política fiscal como la política monetaria. A ver.
La política fiscal es aplicada por el MEF, mientras que la política monetaria es aplicada por el BCR, pero sus herramientas son el gasto público y los impuestos. En cambio, el BCR que utiliza el encaje legal y la tasa de interés. Memoriza eso. Y ese es un pequeño regalito que les tengo, que les había prometido. Captúralo, por favor, solo para ti. ¿Cuándo llamar expansivo y cuándo llamar contractivo? Captúralo, captúralo, solo para ti. Para los que están distraídos, que no molesten. ¿Qué significa la palabra expansivo y qué significa contractivo? Expansivo significa que la población tendrá más dinero. Para eso el MEF lo que tiene que hacer es aumentar el gasto público y bajar los impuestos. En cambio, el término contractivo significa que la población tenga menos dinero. Para eso debe reducir el gasto público y aumentar los impuestos. ¿Ok? Claro. Después tengo la política monetaria. ¿Qué sería expansivo? Ser que la población tenga más dinero. De nada, Dafne. Entonces, para hacer que la población tenga más dinero, hay que reducir la tasa de encaje o reducir la tasa de interés. Menos tasa de interés, la población tiene más dinero. Y en la contractiva, el BCR tendría que aumentar la tasa de encaje legal o aumentar la tasa de interés de referencia. Una de los dos. ¿Ok, chicos? ¿Ya está? Perfecto. Entonces, sabiendo eso, comenzamos con las claves de cada uno. La economía positiva. ¿Qué sería? Estudia cómo se comporta la economía sin juicios de valor. Claro. Hasta ahí creo que lo sabemos todos. Otro. ¿El otro cuál es? Propone cómo deberían resolverse los problemas. Eso sería la economía normativa. Eso sería la economía normativa. La política económica, conjunto de estrategias gubernamentales, o sea, lo que hace el gobierno para poder eh, realizar, pues, soluciones. ¿Y te acuerdas qué era la política fiscal? A ver, ¿quién tiene buena memoria? ¿Qué usaba la política fiscal? Te dije que memorizaras esas dos herramientas. Gasto público e impuestos. Claro, acá está, mira. Gasto público e impuestos. Por lo tanto, la clave sería D. Pregunta 2. ¿Qué debería hacer el BCR para que haya estabilidad de los precios? No, pero no dice el BCR, dice la política fiscal. Ah, entonces lo que tiene que hacer es más bien reducir la cantidad de dinero y aumentar los impuestos. A ver, ¿cómo haríamos que haya fiscal contractiva? Búscame dónde dice fiscal contractiva. ¿Ya lo encontraste? Y para que sea fiscal contractiva, ¿qué tiene que pasar? O dejo de gastar, habla, o aumento los impuestos. Ya, ¿y cuál de esas está ahí? ¿Cuál de esas está ahí? Aumentar los impuestos. ¿Qué te pareció esa hojita poderosa? La número 3. A ver. ¿El aumento de los impuestos puede reducir el consumo? Verdadero. ¿La inversión tiende a generar un efecto multiplicador? Verdadero también. La política fiscal tiene como principal objetivo el control de la inflación. ¿Es el control de inflación? No, es el aumento del PBI. Te estás equivocando con la política monetaria. Último, ¿el endeudamiento público es una alternativa viable y el aumento de impuestos resulta políticamente inviable? Sí. Entonces sería 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. En la número 14,
En la número 14. A ver, vamos a ver. ¿Cómo harías una política monetaria? Solo política monetaria, ¿ok? Solo política monetaria. Nada más política monetaria. Entonces sería reducción de la tasa de interés, una política monetaria expansiva, acumulación de inventarios. Lo que sí no sería la número 4, porque eso ya es fiscal. Beso. La número 15. Pregunta para todos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llama la política en donde el BCR reduce la tasa de interés? Nada más esa. Dafne, con mucho cariño para ti. Habla, reducir la tasa de interés. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraste? Ya. ¿Qué tipo de política es? Vamos, grítalo, grítalo. La política Política monetaria monetaria expansiva. expansiva. Política monetaria expansiva. Por lo tanto, buscamos la clave y sería dedo. ¿Qué pregunta nos falta? ¿Qué pregunta nos falta? Ninguna. Hemos terminado el 100% y hecho por ustedes. Es lo más bonito. Es lo más bonito, que ustedes participaron en la colocación de la pregunta. Muchísimas gracias, chicos. Aplausos para ustedes. Lograron hacerla todas. ¿Se entendió? ¿Se entendió la clase? Chicos, ¿está bien que resolvamos preguntas de admisión? ¿No te molestas? Listo. Y así la próxima semana con más truquitos, con más resúmenes, con más todo. Cuídense. Muy buenas tardes.